Capítulo 4. El daño de la vigilancia. Gobiernos de todo el mundo han intentado por todos los medios convencer a los ciudadanos para que desdeñen su privacidad, gracias a un sinfín de justificaciones que ya nos resultan familiares. Han conseguido que la gente tolere graves invasiones en su ámbito privado. Las justificaciones han sido tan efectivas que muchos aplauden mientras las autoridades recogen inmensas cantidades de datos sobre lo que dicen, leen, compran y hacen los ciudadanos y con quién. Estas autoridades han intensificado su asalto a la privacidad con la ayuda de un coro de magnates de Internet, los imprescindibles socios del gobierno en la vigilancia. Cuando en 2009, en una entrevista en la CNBC, preguntaron a Eric Schmidt, presidente de Google, sobre sus preocupaciones respecto a la retención de datos de usuarios por parte de la compañía, dio esta infame respuesta, entre comillas: si haces algo que no quieres que sepa nadie, quizá para empezar no deberías hacerlo. Con la misma displicencia, Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook, en una entrevista del 2010, dijo que, entre comillas, la gente está realmente cómoda, no solo compartiendo más información de diferentes tipos, sino también de forma más abierta y con más personas. En la era digital, la privacidad ya no es una norma social afirmada, idea que viene muy bien a los intereses de una empresa tecnológica que comercia con información personal. La importancia de la privacidad se evidencia en que quienes la infravaloran, quienes la consideran finiquitada o prescindible, no creen en las cosas que dicen, con frecuencia se esfuerzan mucho por mantener el control frente a la notoriedad de su información y su conducta. El propio gobierno de Estados Unidos ha utilizado medidas extremas para ocultar sus acciones al público, levantando un muro cada vez más alto de secretismo tras el cual opera, como se refleja en un informe del 2011 de la ACLU. Entre comillas, en la actualidad buena parte de los asuntos del gobierno se llevan a cabo en secreto. Este mundo oscuro es tan reservado, entre comillas, tan grande y tan rígido, como decía el Washington Post, entre comillas, que nadie sabe cuánto dinero cuesta, cuántas personas trabajan en él, cuántos programas existen en su seno o cuántas agencias exactamente realizan la misma labor. Del mismo modo, estos potentados de Internet, tan dispuestos a menospreciar nuestra privacidad, protegen la suya con gran celo. Google insistía en la política de no hablar con reporteros del CNET, la página de noticias tecnológicas, después de que publicase información personal de Eric Schmidt, incluyendo el sueldo, donaciones a campañas y el domicilio, todo obtenido a través de Google, con el fin de recalcar los peligros invasivos de su empresa. Entre tanto, Mark Zuckerberg compraba las 4 casas adyacentes a la suya de Palo Alto a un precio de $30 millones para garantizar su intimidad. Como decía CNET, tu vida personal se conoce ahora como datos de Facebook. La vida personal del presidente se conoce ahora como métete en tus asuntos. Expresan la misma contradicción muchos ciudadanos corrientes que, aunque justifican el estado vigilante, también usan contraseñas en su correo electrónico y sus cuentas en redes sociales, colocan cerraduras en la puerta del cuarto de baño, precintan los sobres que contienen sus cartas, cuando no mira nadie, exhiben comportamientos que ni se les pasarían por la cabeza si estuvieran en público. A sus amigos, psicólogos y abogados les cuentan cosas que no quieren que nadie más sepa. Cuando están online, expresan pensamientos que no quieren ver asociados a su nombre. Las numerosas personas favorables a la vigilancia con las que he hablado desde que Snowden diera la voz de alarma se han apresurado a hacerse eco de la opinión de Schmidt, en el sentido de que la privacidad es para la gente que tiene algo que esconder. Sin embargo, curiosamente, nadie estaría dispuesto a darme las contraseñas o las cuentas de su email o a permitir la entrada de cámaras en su casa. Cuando Dianne Feinstein, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, insistía en que la recogida de metadatos no constituye vigilancia, pues no incluye el contenido de ninguna comunicación, hubo protestas en que se le exigía que llevara sus afirmaciones a la práctica. Publicaría la senadora cada mes la lista de personas a las que llamaba y mandaba emails, incluyendo la duración de las conversaciones y las ubicaciones físicas del origen y el destino de las llamadas. Era inconcebible que aceptara la oferta, toda vez que esta clase de información es muy reveladora. Hacerla pública supondría una verdadera violación del ámbito privado.
El problema no es la hipocresía de quienes menosprecian el valor de la privacidad al tiempo que protegen a fondo la propia, aun siendo algo llamativo, sino que el deseo de privacidad es algo común a todos, una parte esencial, no secundaria, de lo que significa ser humano. Todos entendemos por instinto que el terreno privado es donde podemos actuar, pensar, hablar, escribir, experimentar y decidir cómo queremos ser al margen del escrutinio ajeno. La privacidad es una condición fundamental para ser una persona libre. Quizá la más famosa formulación de lo que significa la privacidad y de por qué es deseada de forma tan universal y absoluta se la debemos a Louis Brandeis, magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en el caso Olmsted versus Estados Unidos de 1928 dijo, entre comillas, el derecho a que no lo dejen a uno en paz es el más absoluto de los derechos y el más valorado por las personas libres. El valor de la privacidad, escribía entre comillas, tiene un alcance más amplio que el de las meras libertades cívicas. Es, decía, el fundamental. Los autores de nuestra Constitución se propusieron garantizar las condiciones favorables para la consecución de la felicidad. Reconocían la importancia de la naturaleza espiritual del hombre, de sus sentimientos y de su inteligencia. Sabían que en las cosas materiales es posible hallar solo una parte del dolor, del placer y de las satisfacciones de la vida. Querían proteger a los americanos en lo relativo a sus creencias, sus pensamientos, sus emociones y sus sensaciones. Concedían frente al gobierno el derecho a no ser molestado. Antes de que fuera nombrado miembro del tribunal, Brandeis ya era un ferviente defensor de la privacidad, junto con el abogado Samuel Warren en 1890. Escribió en Harvard Law Review en un artículo de gran influencia, entre comillas, el derecho a la privacidad, según el cual robarle a alguien la privacidad era un delito muy diferente del robo de pertenencias materiales, entre comillas, el principio que protege los escritos personales y no todas las demás producciones personales, no contra el robo ni la aprobación física, sino contra cualquier forma de publicación. En realidad no es el principio de la propiedad privada, sino el de la personalidad inviolada. La privacidad es esencial para la libertad y la felicidad humanas por razones que casi nunca se discuten, pero son inconvertibles. Para empezar, las personas cambian radicalmente de conducta si saben que alguien las está mirando. Se esfuerzan por hacer lo que se espera de ellas, procuran evitar la vergüenza y la repulsa, y hacen todo esto suscribiendo firmemente las prácticas sociales aceptadas, manteniéndose dentro de los límites impuestos, evitando acciones que les den una imagen de rareza o anormalidad. Por tanto, la variedad de opciones que las personas contemplan cuando creen ser observadas es mucho más limitada que cuando actúan en un ámbito privado. El menoscabo de la privacidad restringe gravemente la libertad de elección del individuo. Hace unos años asistí al bat mitzvah de la hija de mi mejor amigo. Durante la ceremonia el rabino hizo hincapié en que la principal lección que debía aprender la niña era que siempre sería observada y juzgada. Le dijo que Dios siempre sabía lo que ella estaba haciendo, que conocía todas sus decisiones, todas sus acciones y todos sus pensamientos, con independencia de lo íntimos que fueran. Nunca estás sola, añadió, lo cual significaba que debía atacar la voluntad de Dios. La idea del rabino estaba clara. Si nunca puedes evitar los ojos vigilantes de una autoridad suprema, la única alternativa es seguir los dictados impuestos por dicha autoridad. No se te puede ni pasar por la cabeza seguir tu propio camino al margen de las reglas. Si alguien va a estar siempre observándote y juzgándote, en realidad no eres un individuo libre. Todas las autoridades opresoras, políticas, religiosas, sociales, parentales se basan en esta verdad esencial, de la que se valen como instrumento clave para reforzar ortodoxias, imponer adhesiones y reprimir disconformidades. Les interesa transmitir que nada de lo que hagan sus súbditos escapará al conocimiento de la autoridad. La privación de privacidad, mucho más efectiva que una fuerza policial, eliminará toda tentación de infringir las normas. Cuando desaparece la esfera privada, lo que se pierde son
muchos de los atributos típicamente asociados a la calidad de vida. La mayoría de las personas han tenido la experiencia de liberarse de restricciones gracias a la privacidad y a la inversa. Todos hemos tenido la experiencia de mostrar conductas privadas pensando que estábamos solos, bailar, confesar algo, explorar expresiones sexuales, formular ideas no probadas y luego nos hemos avergonzado si otros nos han visto. Solo cuando creemos que nadie nos observa, nos sentimos realmente libres, seguros para experimentar de veras, poner límites a prueba, indagar nuevas maneras de ser y de pensar, ser nosotros mismos. Internet era tan atractivo precisamente porque permitía hablar y actuar de forma anónima, algo de vital importancia para la exploración individual. Por esta razón es en la esfera de la privacidad donde germinan la creatividad, la rebeldía y los desafíos a la ortodoxia. Una sociedad en la que todo el mundo se sabe observado por el Estado, donde desaparece efectivamente el ámbito privado, es una sociedad en la que estos atributos se pierden, tanto en el nivel social como en el individual. Por tanto, la vigilancia estatal generalizada es intrínsecamente represiva, incluso en el caso improbable de no ser utilizada abusivamente por funcionarios vengativos que quieran obtener información privada sobre adversarios políticos, al margen de si se usa la vigilancia o se abusa de ella. Los límites que impone a la libertad son connaturales a su existencia. Pese a quienes consideran en 1984 de George Orwell una especie de cliché, en el estado de vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, son inequívocos los ecos del mundo creado por el escritor. Ambos se basan en la existencia de un sistema tecnológico con capacidad para controlar las acciones y las palabras de todos los ciudadanos. Los paladines de la vigilancia niegan la similitud. No siempre estamos siendo vigilados, dicen, pero este racionamiento es erróneo. En 1984 no estaban necesariamente controlados en todo momento. De hecho, no tenían ni idea de si los vigilaban realmente. No obstante, el Estado tenía la incapacidad para hacerlo en cualquier momento. Era la incertidumbre y la posibilidad de vigilancia omnipresente lo que servía para que todos obedecieran. La telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Cualquier sonido que hiciera Winston superior a un susurro era captado por el aparato. Además, mientras permaneciera dentro del radio de visión de la placa de metal, podía ser visto y oído. Por supuesto, no había manera de saber si le contemplaban a uno en un momento dado. Lo único posible era figurarse la frecuencia y el plan que empleaba la policía del pensamiento para controlar un hilo privado. Incluso se concebía que los vigilaran a todos a la vez, pero desde luego podían intervenir su línea cada vez que se les antojara. Tenía usted que vivir, y en esto el hábito se convertía en un instinto, con la seguridad de que cualquier sonido emitido por usted sería registrado y escuchado por alguien, y que excepto en la oscuridad todos sus movimientos serían observados.